Que hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno, qué bueno es estar aquí en la presencia del Señor, llevando su bendita palabra. Es lo mejor que podemos hacer. De verdad que no hay nada mejor que eso. Recordemos que la palabra de Dios es un tesoro de incalculable valor. Y le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad, y gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de entrar a vuestros hogares, de permitir que la palabra del Señor entre a vuestro corazón y a vuestra mente por intermedio de estos aparatitos que verdaderamente la palabra del Señor misma lo dijo, que en los últimos tiempos la ciencia crecería, aumentaría un montón, y ya eso es una profecía que básicamente ya se ha cumplido notoriamente. Le damos gracias porque nos estamos dando cuenta de que la palabra del Señor está llegando a sus hogares. No buscamos que nos den un like, no, lo que buscamos es que reciba la palabra del Señor, que la tenga en cuenta. Recordemos que es el pan de vida. Mi Señor Jesucristo le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, como siempre lo decimos, ¿quién ha venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso el día de hoy el Espíritu Santo nos convoca a que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, no la voz mía. La palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en el Apocalipsis, capítulo 13. Desde el versículo 11 hasta el 18. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 hasta el 18. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, hermano, la palabra del Señor escrita está y dice de esta manera, y la vamos a leer en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un saludo muy especial a todos los que se van a conectar en este momento. Si hay una petición de oración, por favor nos la pueden enviar. Y vamos a estar orando a lo último por todos y cada uno de nosotros. La palabra del Señor escrita está y dice así, hermano querido. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Habla Juan. Fue llevado al futuro y vio todo lo que está sucediendo. Y Juan vio esto. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos a orar, hermanos. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. El día de hoy, Padre Santo, nos ponemos a tu disposición, Señor. Háblanos, Padre Santo, con toda la autoridad, Señor, y con esa fuerza que ejerce, Señor, a través de tu santa palabra, Padre Santo. Unge a tu siervo el día de hoy, Señor. Respalda este estudio bíblico, Padre. Que no sea yo, Señor, sino tu Santo Espíritu quien habla a través de este humilde siervo, Señor. Unge a tu siervo con toda la palabra, Señor. Con esa palabra que viene de lo alto, Señor. Unge a tu siervo, úngeme con tu palabra, Señor.
Padre, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pido, oh poderoso Dios, que la palabra que va a llegar a nuestra mente y a nuestro corazón no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga ese propósito por la cual tú la enviaste, Padre Celestial, que es nuestra salvación, Señor. Que seamos, Señor, receptivos, Padre, a este mensaje precioso que va a llegar a nuestros corazones, Señor. Padre amado, gracias, Padre. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por todo lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás por nosotros, Padre. Te pido, Señor, por todos los que estamos aquí, por todos los que se van a conectar. Y si alguno, Señor, tiene una petición para ti, oh Padre Santo, te pido, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que inclines tu oído, Padre Celestial, a esa persona, hombre o mujer, Señor, que te está implorando quizás por un trabajo o por salud, Señor. O quizás está haciendo una pregunta y está buscando el camino y todavía no lo ha encontrado. O está buscando la verdad y no la ha encontrado. Y nosotros sabemos que tú lo enviaste, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Padre Santo. Nos ponemos a tu disposición, Señor, para que hables en este momento. Te damos el tiempo suficiente, Padre Santo, para que tú nos hables con toda la autoridad de tu palabra. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, Padre, y por todos los que han visto marchar a sus seres queridos, Señor, y por todos los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que estamos llevando tu santa palabra. Llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial a hermana Orfa, Dios la bendiga. Acabamos de leer la palabra del Señor y la encontramos en el Apocalipsis capítulo 13. La leímos desde el versículo 11 en adelante. Aquí nos está hablando la palabra del Señor de una bestia. Fue la segunda bestia porque ya había venido otra. Pero la segunda bestia hizo que señales y prodigios que se le permitió hacer a estas dos bestias, tanto a la primera como a la segunda. Sabemos que la primer bestia es un hombre que va a ejercer en el plano político. Es un hombre que va a venir muy pronto a gobernar el mundo, va a venir a gobernar el mundo 42 meses, que va a ser la primera tribulación, 3 años y medio, y luego una gran tribulación de 3 años y medio. De eso está hablando estos versículos, hermano, para que nos demos cuenta en qué estamos. La palabra de Dios misma lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Yo le pido por favor que tome un bolígrafo, que tome un papelito y ante todo la Biblia y con una actitud enseñable para que apunte estos versículos y si los puede leer, no importa la Biblia que tengas, hermano. Si tienes una Biblia católica, me encanta porque la Biblia católica tiene mucha sabiduría y ahí está la palabra del Señor. Hermano, hay algo muy importante que está sucediendo y es algo que tiene esta vida que está plagada de muchos cambios en este momento. Cambios de actitud, cambios de países, cambios de ciudades. El cambio es una constante en la existencia de cada persona, incluso de cada pueblo en este momento. Y sin embargo, le tenemos mucho miedo al cambio, hermanos. Porque ¿quién no lo tiene miedo al cambio? El cambio implica deshabituarse y salir de esa zona de confort. Y estamos hablando y vamos a referirnos no solamente a los cristianos, a los inconversos. A los cristianos constantemente vamos a hablar de ello. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los cristianos no queremos salir de esa zona de confort. Los que están recibiendo la palabra del Señor no la están poniendo en práctica. O creen que todavía que es mentira lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor le habla a estos bocones, porque así lo quiere decir la palabra en el capítulo 7, versículo 21 al 23 de Mateo. Porque dice la palabra del Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
Y hay que tener muy en cuenta esto. Hay muchos predicadores, muchos que están llevando la palabra del Señor, pero a su conveniencia. El por qué, quizás unos por dinero, otros qué sé yo, pero no están llevando la palabra del Señor. Y por eso mi Señor Jesucristo le habla a estas personas, que todavía no han salido de ese confort. Y es por eso que muchas veces nosotros como cristianos, adaptarnos a la nueva situación como cristianos nos cuesta. No queremos dejar esa mundanalidad que nosotros tenemos todavía. ¿Ya? Se nos hace complicado de verdad cuando no somos capaces de cambiar las situaciones que nos están pasando a nosotros como cristianos. Estamos pasando por diversas situaciones, no digamos que tribulaciones, porque todavía no hemos entrado a la tribulación ni a la gran tribulación, pero sí estamos pasando por grandes pruebas y nosotros no somos la excepción. No somos la excepción. Entonces, precisamente es por eso que la palabra de Dios nos quiere dar es a entender de que tenemos que salir de esa zona de confort en los que cristianos todavía se encuentran. El inconverso como tal, pues no quiere tener una coinonía con Dios, no quiere tener un compromiso con Dios. Cuando dice en el Evangelio de Mateo, del capítulo 23, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Habla la palabra del Señor a estas personas que dicen, Señor, Señor. Pero mi Señor Jesucristo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Recuerden, hermanos, que conocer es una palabra muy bonita, que en la misma palabra en el Génesis está. Conoció a Adán y a Eva y tuvieron hijos e hijas. Conocer es una palabra preciosa que significa, quiere decir que tener una relación con alguien, con una persona, con una mujer, con un amigo, ya, una coinonía con él. Pero las personas no queremos esa relación con Dios, porque no queremos dejar la mundanalidad todavía. Cristianos que todavía están yendo a las iglesias, ya han sido bautizados, ya han entregado su corazón a mi Señor Jesucristo, pero aún siguen con esa mundanalidad. Que lo hemos dicho hasta la saciedad, llegan con el pecado, lo dejan en la puerta, entran, sirven, cantan, adoran, alaban al Señor, se tienden al piso a orar, salen, agarran el pecado y siguen su vida como si no pasara nada, y luego llega el lunes o el martes o el miércoles y el domingo y seguimos en lo mismo. Una mundanalidad impresionante, ¿ya? Y a eso es lo que se refiere el cambio, hermanos. Ya, por eso la palabra del Señor, como la acabamos de leer, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, también debes de saber, la palabra de Dios nos dice, también, muchas cosas, pero esto también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en los tiempos peligrosos, hermano, donde los demonios están sueltos, que la palabra de Dios nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En este momento el enemigo está entrando en los corazones de muchas personas, de niños, adolescentes, que les hace hacer atrocidades como lo que ha pasado con estas matanzas que están ocurriendo constantemente en este país, y no solamente en este país, en muchos de nuestros países. El enemigo, el diablo, Satanás, los demonios a los que muchas personas invocan, están entrando en estas personas, para que estas personas, incluso cuando el FBI o la policía le están haciendo una indagatoria, ellos mismos dicen, es que yo escuché una voz que me dijo, vaya y mátelos. Las mismas redes sociales, las noticias nos están diciendo de todas estas cosas. No me lo estoy inventando, hermano. Por eso, hermano querido, decirles que esto va a cambiar sería mentirles. Y una de las cosas, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y yo a todas las personas a las que yo me refiero, hermanos, me refiero es porque yo las amo igual que Dios nos ama a nosotros. Y una persona quien ama a otra no le va a mentir, y precisamente hablo con todos mis amigos, mis familiares, mi mamá, mis hermanos, todos los hermanos de la iglesia y todos los que están a mi alrededor. Yo no te estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque sé que en el que yo he creído no me está mintiendo.
Él me ama y quiere la salvación para mí. Y Él me puso, después de haber sacado de lo peorcito que había en el mundo, sacó a un hombre que ustedes conocieron, muchos de ustedes me conocieron, y ahora estoy aquí sirviéndole al Señor. Y ese llamado no es para mí solamente, sino para ti. Porque Dios está levantando hombres y mujeres, los está llenando del Espíritu Santo para llevar la bendita palabra del Señor. Hermanos, todo esto está pasando única y exclusivamente por la desobediencia, una desobediencia desbordante que tenemos delante de un Dios tan misericordioso como el que tenemos, hermano. Por eso esto le está sucediendo al mundo. Por eso la palabra de Dios dice, si me acompaña Romanos capítulo 1, 26, y vamos a leerlo hasta el 29, Romanos capítulo 1. Apuntemos todos estos versículos, hermano, que verdaderamente valen la pena. La palabra de Dios es un tesoro de incalculable valor, que por eso es que el enemigo no quiere que tú ni yo la leamos. El enemigo no quiere que lo hagamos. Porque a pesar de que somos cristianos y que cada día nos estamos entregando más al Señor, el enemigo nos ataca. Porque el enemigo le molesta. Si a una persona común y silvestre le da comezón, como dice la palabra, le da comezón en el oído cuando hablamos de la palabra de Dios, imagínese al enemigo, al diablo. A él se pone nervioso cuando ve un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo llevando la bendita palabra del Señor. Romanos, el mundo está así, ¿por qué? Romanos capítulo 1, versículo 26-29 dice, por esto Dios, es Dios, hermano, entienda esto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El diablo te va a mostrar del pecado lo mejor. Te va a hacer disfrutar, entre comillas, el pecado. Pero el diablo no te va a decir a ti las consecuencias del pecado. No te las va a decir. Porque la paga del pecado es la muerte, muerte espiritual. Por la palabra de Dios dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún, escuche esto, hermano, lo que se está viviendo hoy en día a escala de grandes proporciones. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lo estamos viendo, ¿no? De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, el SIDA y todo esto, ¿ya? Todo esto y lo que está sucediendo, lo que está hablando ahora de la fiebre del mono, que está entrando ahora la viruela del mono, que no es otra cosa que el SIDA. Y usted mismo lo puede buscar en las redes sociales. Busque una imagen de una persona que haya tenido SIDA y busque una imagen de esta persona esta del mono y te vas a dar cuenta que es la misma historia. Pero la Organización Mundial de Satanás, la Organización Mundial de la Salud no te lo va a decir, porque todos lo quieren cambiar, hermanos. Ya, y el 28 dice, y como ellos, nosotros los que hemos estado aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así de fácil. ¿Quién dice amén? Amén. Es Dios. Por nuestra desobediencia llegamos al extremo de hacer enfadar a Dios, que Dios, ¿qué hace? Sigue haciendo lo que te dé la gana. Está bien que Dios nos dio libre albedrío, sí, pero hemos convertido ese libre albedrío en libertinaje, en hacer lo que nos dé la gana. Sí, Dios quiere que tú hagas lo que te dé la gana, pero bajo los parámetros de Él, bajo los parámetros de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos míos, en este momento? Todo lo que está sucediendo es obra de Satanás a través de sus vasallos. Yo no le digo sirvientes, vasallos. Un sirviente es el que le sirve a Dios, un siervo de Dios. Sus vasallos. Hermanos míos, hemos hablado en muchas ocasiones y nos hemos preguntado de que si el microchip, la mascarilla, la vacuna, es la marca la bestia. Es algo muy importante que debemos de saber, y lo acabamos de leer. ¿Quién ha vuelto a escuchar algo del microchip? Desde hace mucho tiempo.
No se ha vuelto a escuchar nada del microchip. Han puesto puras cortinas de humo, sacando temas. Primero era la pandemia, no se hablaba nada más de pandemia. Ahora no se habla de Ucrania y Rusia, pero no hablan del conflicto que hay en Israel con los palestinos. No se habla de cosas que están escritas. Cosas que están escritas en la Biblia, el mundo no los quiere hablar. No nos quiere hablar. El microchip ya no volvieron a hablar de eso. Y nos preguntan sobre eso, que si eso es la marca. No, lo único que podemos decir nosotros, porque Dios está llenando hombres y mujeres del Espíritu Santo para darle una respuesta a esas preguntas que muchas personas en la calle se están haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? El microchip, la máscara, es la marca de la bestia. No, lo que podemos decir, hermano, es que Satanás está implementando esto y no es otra cosa que son ensayos a gran escala para que cuando venga el anticristo de este hombre que el que estamos hablando, que es la palabra de Dios la que habla, para que venga el anticristo, él pueda gobernar al mundo que ya está siendo sometido por los mismos gobernantes que son sus vasallos. Están sometiendo a la misma gente, vasallos que la misma gente elige. Estamos hablando a la hora de meter el dedo, como se hablaba anteriormente, de votar. Estos vasallos son los que están haciendo la palabra del Señor. A mí me han preguntado, hermano, ¿qué hago? Es que, ¿por quién debo de votar? Hermano, se estuvo diciendo, nosotros lo estuvimos hablando, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Estuvimos hablando de eso desde las elecciones con Hillary Clinton y Donald Trump, y Dios puso en mi corazón que iba a ser Donald Trump, y decía, estás loco, que bueno, hablaron de todo, Donald Trump fue. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios misma dice, aquí no es que quede Julano de tal, Petro, o el que sea, o Maduro, o el que sea, no, es que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Qué dice la palabra de Dios en Daniel 2:21? Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 2 versículo 21, dice, estamos hablando del Todopoderoso, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién dice amén? Amén. Eso no es por tu voto, hermanos. Eso no es por tu voto. Son los vasallos que van y te ofrecen 50,000 pesos, 100 euros, $200 por un voto. Te dan un mercadillo o te dan una camiseta. Esos son los vasallos del diablo que quieren someter al pueblo, ¿ya? Porque son siervos, se puede decir que siervos, sí. Pero en este momentico, hermano, me pueden decir que son vasallos, porque todo siervo, aunque sea malo, es de Dios. Estos son vasallos de Satanás, que Dios los reprenda. Siervos malos incluso de Dios. Lo digo yo, no, lo dice la palabra del Señor. Dios está utilizando en este momento gobernantes para someter al pueblo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Conocemos varios países prósperos, Venezuela, el país más rico del mundo con la gente más pobre del mundo en este momento. Y se lo decía a muchas personas, Estados Unidos va para allá, porque no lo dije yo, la palabra de Dios lo dice, que Estados Unidos iba para allá. Que el comunismo disfrazado, ese socialismo que se disfrazó, o ese comunismo que se disfrazó de socialismo, es lo que está imperando en el mundo en este momento. Gobernantes socialistas, comunistas. Aquí tenemos un presidente, Joe Biden, socialista como tal, que va llevando este país, ¿a dónde? A donde tiene que llevar, según la palabra de Dios, a la quiebra. Y lo mismo está sucediendo con estos países en el mundo. Y todo el mundo quiere votar por ellos. No, es Dios el que pone, Él quita reyes y pone y quita reyes. Dice la palabra del Señor, Jeremías 43:10. Esto no me lo estoy inventando yo, hermano querido, esto es pura Biblia. Y por eso el contenido de este estudio va a ser basado en pura Biblia, no en lo que quiera decir yo o en lo que yo entienda, no. Porque dice la palabra de Dios que tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Jeremías 43:10 dice, diles,
y diles, le dice a Jeremías, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor. Escuchen bien, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras y pondré su trono sobre estas piedras y extenderé su pabellón sobre ellas. Nabucodonosor, hermanos, fue un rey malísimo. Sometió al pueblo de Israel por la desobediencia de Israel. 70 años, hermanos, fueron 70 años, dice la palabra del Señor. Esto no es cuestión de que es que no, yo voy a votar por fulano de tal, no. No, es Dios el que quita y pone reyes. Que ¿por qué Venezuela era tan bueno y por qué esta hora sí? Porque por la desobediencia de la misma gente. Gente adorando imágenes, santeros, adorando a Satanás. ¿Qué está pasando aquí en Estados Unidos? Esto está plagado de iglesias satánicas, homosexualismo, inmoralidad total. Los mismos presidentes han cambiado las leyes de Dios. Me da vergüenza, hermano, y me hacía una pregunta esta semana con la hermana Alicia, de que yo, mi sueño era haber sido médico, neurocirujano, porque esa es mi pasión, la neurocirugía. Pero me doy cuenta que Dios, Él quería otra cosa para mí. Y el por qué no fui médico, porque me da vergüenza, lo digo así, porque muchos, no digo todos, muchos médicos conocidos, amigos míos, muchos médicos han hecho de ese don hermoso que Dios les ha dado, lo han puesto al servicio de Satanás. Médicos que hoy en día han hecho mega clínicas especialmente para asesinar niños. Médicos que han hecho ese famoso juramento de Hipócrates, que es de salvar las vidas de los demás, incluso el de sus familiares. Y me da vergüenza por muchos médicos, por eso digo muchos, no todos, que se están, por llenarse de dinero, han hecho también mega clínicas para hacer monstruos, para convertir hombres en mujeres y para convertir mujeres en hombres, cauterizándole todas esas cosas hermosas que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Y está convirtiendo eso. Lamentablemente me da vergüenza por muchos médicos, amigos míos, que han hecho eso. Y por eso yo le doy gracias a Dios que yo no estoy metido en eso. Porque quizás para allá me iba a llevar a mí ese Satanás. Y de hecho yo estuve allá metido en eso. En peores cosas. Peores de lo que están haciendo estos médicos actualmente. Por eso la palabra del Señor nos habla de esto. Y si estuvimos estudiando del versículo 11 en adelante, esta segunda bestia está hablando de quién, de la primer bestia, el anticristo, ese gobernante que va a venir dentro de muy poco. Él ya está aquí en el mundo, sino que hay quien lo detiene, dice la palabra de Dios, que hay quien lo detiene todavía. ¿Quién lo detiene? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos énfasis en eso. No es la iglesia católica, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. La iglesia de mi Señor Jesucristo. Aquella que fue fundada ese día, en el día de Pentecostés. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Que está hablando de esta primer bestia que habla del capítulo 13, el versículo 1. Dice, Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermano, va a venir un anticristo, hermano, que va a ser de este mundo, o mejor dicho, como dicen los mexicanos, les va a hacer ver el mundo a cuadritos, a los moradores de la tierra. Porque dice la palabra de Dios,
También se le dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sume cuánto es 42 meses. 3 años y medio de la gran tribulación y gran tribulación y grande tribulación. La tribulación y gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estos santos de los que habla aquí son de los 144,000 que de los cuales hemos estudiado anteriormente. 144,000 judíos. Judíos no son los testigos de Jehová y los 2 testigos que va a ser Moisés posiblemente y el profeta Elías. Más los 144,000, 12,000 por cada tribu. Recuerden que Israel tuvo 12 tribus y va a ser 12,000 por cada tribu, que sumándolos son 144,000, que estos son los santos, los que se van a quedar después del arrebatamiento de la iglesia de mi Señor Jesucristo cuando suene la trompeta. ¿Os acordáis que ya hemos hablado de esto? Mi Señor Jesucristo mismo dijo, vendré otra vez. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Creéis en mí, capítulo 14, versículo 1. Creéis en mí, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Cuando ya esté todo listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento de la cual habló mi Señor Jesucristo. Y también lo tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Ya lo hemos hablado. Por eso yo me gozo cuando una persona muere con mi Señor Jesucristo en el corazón. Dice la palabra del Señor, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Porque, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de mi Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo no va a ser un ángel, no va a ser un arcángel, no va a ser un querubín. Mi Señor Jesucristo mismo dijo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Quién dice amén? Esto es hermosísimo, hermanos. Yo soy tanatólogo, este siervo es tanatólogo, gracias a Dios, un don que Dios me ha dado a mí. Y he hecho esta labor por más de 28 años. ¿Y qué he visto yo, hermanos? Cuando estaba de técnico disertor haciendo autopsias, hermanos, yo siempre que abría un cadáver, y entre esos mi padre, que fue la tesis que presenté yo dentro buscaba, bueno, si nosotros somos un cuerpo donde habita un alma y un espíritu, yo abría el cuerpo y buscaba el alma y el espíritu, ¿de dónde estaba? Y lo buscaba por todos lados y no lo hallaba. Y esa era mi pregunta. Pero sabemos, hermano, que el Espíritu de Dios es de Dios, nadie se lo quita. Mi Señor Jesucristo, y vuelvo a decirlo, mi Señor Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya sabemos que la palabra de Dios dice que polvo eres y al polvo ha de volver. Mi Señor Jesucristo fue sepultado, su cuerpo fue sepultado, ya lo sabemos también. Pero el alma descendió a los infiernos. Una persona como católica debe saber que el infierno existe y que mi Señor Jesucristo descendió 3 días y 3 noches al centro de la tierra, al infierno. Dice esa oración, el credo católico, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al 3er día resucitó. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Y algo que yo miraba muy de verdad, al igual que Esteban, porque cuando lo estaban apedreando, dice la palabra del Señor que cuando él ya estaba ya para dormir, él dice que él vio los cielos abiertos y vio al Padre y a mi Señor Jesucristo a un lado. Y diciendo las mismas palabras de mi Señor Jesucristo, dijo, Señor, no les tengas en cuenta sus pecados. Y dicho esto, durmió. Amén. Y murió en paz, gloria a Dios. Y lo que he observado en muchas personas, de que como en esta historia que hemos contado, que posiblemente con la ayuda de Dios vamos a hacer un estudio del capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, hablando del rico y Lázaro,
que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Las personas que mueren sin mi Señor Jesucristo en el corazón van al infierno. Van al infierno. No es que vayan a un sitio, que el purgatorio no existe, si me lo puede buscar en la Biblia católica, y si me encuentra la palabra purgatorio, nosotros estamos ofreciendo una cantidad de dinero, no lo tenemos, pero de algún lado lo sacará el Señor para pagárselo. Porque no está ahí, purgatorio no existe. Solamente hay un cielo y un infierno. He visto personas que fallecidas, que trabajo con ellas, cuando yo veo una persona y me doy cuenta si esa persona murió en paz. Murió en paz. Porque se le nota que el cuerpo está, incluso a veces personas, yo las he encontrado con una sonrisa en su cara, en su rostro. Pero también he visto otras personas que sus pies quedan encorvados. Incluso he visto que al verle los ojos, se nota que sus ojos casi se les salen de la órbita de los ojos, casi se les sale del arco cigomático, casi se les sale de ahí, como si esa persona al fallecer estuviese viendo en ese momento algo aterrador. Como si estuviera viendo el mismo demonio, quién sabe qué, a quién, que se lo está llevando. Incluso en los ojos se le notan esas pequeñas varicosas, esas pequeñas venitas que tiene, como si estuviera aterrado de ver lo que él está viendo por última vez en este mundo, de saber para dónde va. Y nos estamos dando cuenta de eso, hermanos. Y nosotros en este momento, por eso nos vamos a enfocar en la palabra del Señor, porque a eso fue que venimos, hermanos. A eso venimos. La muerte, no le tengamos miedo a la muerte, hermanos. La muerte es como un voto que tú haces por un gobernante, un buen gobernante. Y en este momento que se está hablando tanto de gobernantes, de estos señores que se lanzan a la política buscando su voto, que también tienen mucha gente que hacen proselitismo político. En este momento, hermanos, el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a que vengamos a escuchar la palabra del Señor. En este momento Dios pone en mi corazón hablar de un verdadero gobernante, de mi Señor Jesucristo. Que si usted va a votar, vote por mi Señor Jesucristo. Él dentro de muy poco, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando venga a gobernar el anticristo 7 años, mi Señor Jesucristo va a agarrar al anticristo y al falso profeta, lo va a agarrar y lo va a mandar al lago de fuego. El lago de fuego, nadie conoce dónde está. Lo va a mandar allá. A Satanás lo va a prender por 1000 años y va a ser el gobierno de mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Y si tú quieres votar, vota por mi Señor. Será un gobierno, un reino de paz y tranquilidad. Después de la gran tribulación va a suceder esto. Mi Señor Jesucristo va a gobernar 1000 años. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra del Señor. Dice Isaías. Isaías es un libro que va a compacto con Daniel, con Jeremías y con el mismo Apocalipsis y con el Evangelio de Mateo y con el Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 2. Versículo 3 y 4, de lo que va a ser este reino de mi Señor Jesucristo. Y si va a votar, hermano, vote por mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Adonai, a la casa de Dios, el Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverá sus espadas, sus bombas atómicas, todo dice, y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. ¿Quién dice amén? Amén, amén.
Yo le invito, hermanos, que si usted va a votar por cualquier servidor de estos de Satanás, o cualquier vasallo de estos, va a seguir igual. Mi Colombia querida se va a convertir en un Venezuela. ¿Por qué? Porque ya sabemos para dónde va eso, pero el tema no es ese. Yo no le quiero hablar de ningún candidato de eso. El candidato nuestro, el que debe ser, es mi Señor Jesucristo. Ya, va a haber un gobierno de paz, 1000 años, hermano. Pues no sabemos si son los 1000 años literales o puede ser un día, porque ya sabemos que para mi Señor 1000 años es como un día y un día como un año. Gloria a Dios, quien dice amén. Por eso ese reinado va a ser de paz. Isaías 9, capítulo 9, versículo 7 dice, esto es hermosísimo, porque va a venir el príncipe de paz, del que habló el profeta Isaías. Dice la palabra del Señor, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en pastos de fuego. Porque un niño, está hablando de mi Señor Jesucristo Isaías, el rey, el pastor de pastores, el príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, escuche bien hermano, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. ¿Qué dice amén? Amén, amén. De este reinado es el que nosotros debemos estar pendientes, hermano. No de acá, hermano. El mundo te puede ofrecer lo que quiera. De la misma manera lo hizo el diablo con mi Señor Jesucristo cuando lo tentó. Digo, si tú postrado me adorares, te voy a dar todo esto, todos los reinos, porque a mí me fueron entregados. ¿Quién se los entregó? Adán y Eva cuando pecaron. Y le dijo a mi Señor Jesucristo, todo esto te lo voy a entregar. El Satanás en este momento también está haciendo lo mismo contigo. Te está ofreciendo cosas mundanas. Incluso te está dando buenos trabajos, con mucho overtime, para que tú no vayas a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. O para que llegues bien cansado a la casa y no tengas tiempo o ganas de escuchar la palabra del Señor, de leerla. Va a haber reposo en la tierra, hermanos. Va a haber paz, dice Isaías en el capítulo 14, en el versículo 7, dice, toda la tierra está en reposo, en paz. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Dice la palabra de Dios. Se cantarán alabanzas. Y a veces nosotros como cristianos vamos a la iglesia y porque la hermana o los hermanos de la alabanza cantamos 3, 4 alabanzas, ya nos fastidia. ¿Qué clase de cristianos somos, hermano? ¿Qué clase de cristiano eres? Si eso es lo que vamos a hacer arriba con el Señor. La tierra estará en reposo y en paz. ¿Y qué es lo que se hará? Se cantarán alabanzas. Dice la palabra del Señor que en Isaías capítulo 26, versículo 12 dice, y Dios, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Gloria a Dios, hermanos. Hermano, la palabra de Dios, y nos vamos a enfocar en la palabra de Dios, no en lo que yo diga. Por eso yo te digo, hermano querido, apunte todos estos versículos. Apúntelos. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 10, dice, y de Efraín destruiré los carros. De Efraín, hermano, no es el estudio, pero dice la palabra del Señor que a los nietos de Jacob, que fueron los hijos de José, que entre eso está Efraín y Manasés, la bendición para ellos fueron de que uno iba a ser un conglomerado de naciones y otro iba a ser una nación poderosa. Y se supone de los grandes, de estos grandes que conocen de la palabra del Señor, y he podido estudiar un poco el tema, que Efraín básicamente son los de habla anglosajona, que hablan inglés, y entre eso está Estados Unidos. Por eso es la palabra del Señor, y de Efraín destruiré los carros, tanques, aviones, misiles, toda esa historia. Y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados.
y hablará paz y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Quién dice amén? Amén. Ese es el reinado de mi Señor Jesucristo. Hermano, no habrá violencia. La palabra de Dios misma lo dice, que cuando se oiga, cuando se diga, no cuando haya, cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Está hablando de ese gobierno del anticristo. 7 años. 7 años que el pueblo judío le debe todavía a Dios. Recuerden de las 490 semanas, de las cuales se han cumplido, que son 490 años, de los cuales se han cumplido 483. Quiere decir que todavía el pueblo judío le debe 7 años al Señor. Que esos son los 7 años que vienen para la nación de Israel. Para que lo tengamos bien en cuenta, hermano. La palabra de Dios es muy hermosa. Ya no habrá guerras. Dice la palabra de Dios en Isaías 29, capítulo 29, versículo 20. Dice, porque el violento será acabado. Todos estos violentos, porque como Satanás va a estar encerrado, ya todos estos violentos se acabarán en el reinado de mi Señor Jesucristo. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Miren lo que dice la palabra del Señor. Todos los que desvelan, todos los que se trasnochan, en toda la noche están pensando el mal que van a hacer el otro día. Eso es lo que está sucediendo. Porque lo mismo estos chicos, todos los que están cometiendo, los que cometen atracos, ellos no van allá sin antes estudiarlo, sin antes hacer un cronograma de lo que van a hacer. Lo mismo este chamaco que mató a estos niños hace poco. Se puso hasta una cámara en un casco, grabándolo. Eso no salió de la noche a la mañana, ¿no? Él tuvo que estar haciendo, porque dice la palabra de Dios, serán destruidos todos los que se desvelan, todos los que se trasnochan para hacer iniquidad. Eso ya no va a haber en el reino de mi Señor Jesucristo. Por eso yo te digo, en el nombre de mi Señor Jesús, vote por Él. No se trasnoche por quién va a votar. No preguntes por quién va a votar, porque todos son iguales y este mundo tiene que caer. Este país va a caer, Colombia va a caer, Venezuela ya cayó y muchos países ya han caído. ¿Por qué? Por la inmoralidad sexual que hay, por la vanidad, porque ya no hay quien haga el bien en este momento. Y nosotros estamos intentando, no es que nosotros ya la hayamos hecho, no, seguimos trabajando para el Señor, para que cuando acabemos, como dice la palabra del Señor, podamos decir, siervos inútiles fueron. Yo todavía no he llegado a ser un siervo inútil. ¿Por qué siervos inútiles fueron? Que estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer y no hicimos más. A lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos. Hermano, no habrá guerras, no habrá violencia en ese reinado. Por eso ven en este momento, entrega ese voto, entrega tu corazón a mi Señor Jesucristo. Deja que mi Señor Jesucristo reine en tu vida, para que cuando tú te bautices venga el Espíritu de Dios sobre ti, como pasó con mi Señor Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Que cuando estaba ahí en el Jordán, al subir del agua, mi Señor Jesucristo, se escuchó una voz en el cielo, era el Padre que hablaba: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a Él oíd. ¿Quién dice amén? Amén. Inmediatamente, ¿qué pasó? Bajó sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Quién dice amén? Amén. Eso es lo que el Señor, mi Señor, te quiere decir en este momento, hermanos. Este estudio es demasiado extenso y no creo que vayamos a tener el tiempo suficiente, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 60, versículo 18. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Quién dice amén? ¿Quién no quiere vivir en ese reino? ¿Quién no quiere vivir en ese reino? Un reino que Dios, mi Señor Jesucristo, nos lo prometió. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión. Si tú estás viviendo en una habitación,
y estás pagando 1.500 o estás viviendo por allá en un cambuche, hermano. No, ven a mi Señor que Él tiene mansiones allá. Él nos está prometiendo mansiones, no casitas ni una habitación. O que vas a llegar a compartir una habitación con otro. Mansiones, hermano. Nuestra salvación es personal, hermanos. Yo no te vengo a meter cuentos a ti. Yo no puedo agarrar la Biblia y pegarte en la cabeza para que tú vengas a mi Señor Jesucristo. Yo no te estoy diciendo que cambies de religión, hermano. Yo te estoy diciendo lo que mi Señor Jesucristo me está diciendo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Nosotros no estamos solos, hermanos. Nosotros no estamos solos. No nos dé miedo, hermano, de nada. Trabajemos. Tenemos una gran enseñanza de esos apóstoles que dieron el todo, por llevar la bendita palabra del Señor. A unos los aserraron, a otros los crucificaron, a otros los traspasaron con lanzas. A Juan fue el último. Por Dionisiano lo metieron a una bandeja llena de aceite hirviendo, pero Dios lo salvó. Bendito sea el Señor. Seamos como esos valientes que murieron, que fueron despedazados por leones, que incluso fueron amarrados a postes en Roma, y los incendiaban por las noches y quedaban como antorchas alumbrando todo Roma. Seamos como esos. No nos dé vergüenza llevar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poder. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Bueno, sigamos adelante. Oseas capítulo 2, versículo 20 dice: en aquel tiempo haré para ti, dice la palabra del Señor, para ti pacto con las bestias del campo. Escuchen bien, hermanos. Escuchen bien. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra, y te haré dormir seguro. Te haré dormir segura, dice la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. En este momento, hermanos, nosotros vivimos y dormimos seguros, hermanos. Pero yo sé, hermanos, porque yo viví así en un tiempo. No podía dormir. No podía dormir porque vivía en mis delitos y pecados. Tenía que emborracharme para poder dormir. Tenía que drogarme para poder dormir. Salía de mi casa, me despedía de la familia porque no sabía si iba a volver. Cuando llegaba por la tarde a mi casa, le daba 1 o 2 vueltas a la calle para ver que no hayan enemigos por ahí para quién me iba a matar. ¿Quién vive seguro hoy en día? Nadie. Pero mire lo que el Señor, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ofrece. Un reinado milenial, es el reinado milenial de mi Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice en el Salmo 46, versículo 8 y 11, dice la palabra del Señor: venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Miren lo que va a hacer el Señor con los tanquecitos y con todas esas historias que tienen ahora las naciones. Estad quietos, dice la palabra del Señor, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios, el Dios de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor, hermanos. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Hará una naturaleza perfecta, hermanos. Lamentablemente la tierra hoy en día, las tierras que producen alimentos hoy en día, son de los vasallos de Satanás. Entre esos está el señor Bill Gates. Ha comprado cantidad de tierras y todas son las que producen alimentos. Y la están haciendo trabajar y trabajar y trabajar y no la dejan descansar. Y por eso la palabra del Señor dice que la misma naturaleza, la tierra, estará en perfecta armonía.
¿Y quién nos está ofreciendo? Ese es el plan de gobierno, así como estos vasallos del Satanás. Cuando van a las elecciones, tienen un plan de gobierno que entre eso hablan solamente mentiras. Este es el plan de gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo te pido que vengas y votes por Él. Es el único que nos puede sacar de todo este embrollo en que estamos. La naturaleza va a estar en perfecta armonía. Dice Isaías capítulo 11, versículos 6 y 10, dice. Mire, escuche esto. Guarde esta palabra en su mente y en su corazón, hermano querido. Dice la palabra del Señor, morará el lobo con el cordero. Wow. Morará el lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. El gatito con el león y el tigre andarán juntos. Un niño los pastoreará. ¡Wow! ¡Qué reinado tan hermoso! La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid. El aspid es una clase de serpiente que es de color de madera, que es tan peligrosa que mucha gente no la ve. Pero miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Aquí un niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid. Y el recién nacido y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor, porque la tierra será llena de conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. ¡Wow! ¡Qué conocimiento tan grande nos va a dar el Señor! Y nos da cada día a los que estamos llevando la palabra del Señor. Dice, acontecerá que en aquel tiempo, que la raíz de Isaí está hablando, ese es el padre del rey David, la raíz de Isaí está hablando de mi Señor Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Quién dice amén? Mi Señor Jesucristo va a venir a gobernar desde Israel. Pero no es desde Israel que hay aquí en este momento, no hay conflicto con los palestinos, no, va a ser la gran Jerusalén que va a descender del cielo. Va a descender. Mire, hermano, la palabra del Señor, vámonos ahí en ese, porque es que Dios es grande y poderoso y para siempre su misericordia, dice mi Señor. Hablando la palabra del Señor en estos momentos, ¿de dónde va a venir a gobernar mi Señor Jesucristo? No va a venir de esta Jerusalén, de ahí va a venir a gobernar mi Señor Jesucristo y va a venir porque dice Juan en la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 20. Más bien leamos el 21 para que nos demos cuenta de lo que está hablando la palabra del Señor. Dice Juan, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Desde ahí va a gobernar mi Señor Jesucristo. No va a gobernar desde esta Jerusalén. Por eso no te compliques. Nosotros queremos conocer Jerusalén. Pero la que nosotros deberíamos de conocer y esperar es conocer la Jerusalén que viene del cielo. Amén, amén. Dice, yo Juan vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la gran Jerusalén. Recuerde que la iglesia que va a subir en el arrebatamiento de la iglesia, en el arrebatamiento, es una virgen pura, santa. La única manera que nosotros nos podamos ir de aquí en el arrebatamiento es que tú seas puro, que seas santo, como una virgen, no como la ramera de los reyes. Va a ser esa virgen santa que va a ser la esposa del rey, no la ramera que es la esposa de los reyes de la tierra. Por eso dice Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién dice amén? Ese es el reinado de mi Señor Jesucristo aquí en la tierra. Te invito, vote por Él.
Ese sí es un reinado, el verdadero reinado. Dice la palabra del Señor que habrá tanta paz, dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice Juan, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Y si tú, hermano, sigues escudriñando el versículo 21, te vas a dar cuenta de algo poderoso. Se va a dar cuenta que es como una nave impresionantemente de grande que va a descender a la tierra. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué el mismo Vaticano tiene el más grande telescopio de toda la gente aquí en el mundo, que está aquí en los Estados Unidos, y su nombre se llama Lucifer, y es del Vaticano? ¿Por qué? Y ahora se está hablando, hay más de 4.000, ha ascendido más esa cifra, más de 4.980 satélites rondando la Tierra, con super mega cámaras, telescopios, pero mejor dicho, buscando más allá. Porque eso ya está escrito en la palabra del Señor, que en los últimos tiempos la ciencia crecería. ¿Qué es lo que está buscando esta gente allá? ¿Qué es lo que quiere saber el mismo Bergoglio, el Papa Francisco? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Por qué? Porque si tú lees el versículo 21, te vas a dar cuenta que es una nave, básicamente, algo grande que va a descender del cielo, porque dice Juan en el mismo capítulo 21, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la grande ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo. Miren lo que vio Juan, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande. Él dice que él vio descender eso del cielo. Y si tú sigues en el versículo capítulo 21, te vas a dar cuenta que Juan estaba hablando de una nave que descendía. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Escuchen bien, hermano. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por eso aquí mi pregunta es, esos apóstoles que han surgido actualmente, ¿en dónde se van a sentar? ¿En dónde se van a sentar? O esos profetas que han salido, ¿en dónde se van a sentar? Si aquí está hablando, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se hallaba establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. Mire cómo es de grande lo que vio descender del cielo Juan. Y yo te invito, hermano, a que sigas leyendo la palabra del Señor. Ese capítulo 21 hay mucha sabiduría ahí, hermanos, para que nos demos cuenta de qué está hablando Juan ahí. Y por eso estamos hablando de que la tierra va a estar en perfecta paz, pero todo bajo el reinado, no el reinado de Joe Biden, ni de Putin, ni de Maduro, ni de Petro, que va a quedar de presidente. No, el reinado de mi Señor Jesucristo. Amén. Y ese no va a ser socialista. Es un reinado del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y por eso, hermanos, yo le pido, hermanos, que voten por Él. Ven, Él te está esperando para que tú le entregues el corazón a Él. Hermano, si miramos en Romanos capítulo 8, versículo 19, nos vamos a dar cuenta de algo muy poderoso, dice la palabra del Señor. Pero también dice en Isaías 65, que se me ha pasado. En Isaías 35, versículo 9, dice, no habrá allí león ni fiera subirá por él. Isaías 35, versículo 9.
Miren la paz que va a haber en el gobierno, en ese reinado milenial de mi Señor Jesucristo. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que comieren los redimidos. Esos redimidos que somos nosotros, que vamos a vivir en paz. ¿Por qué? Porque vamos a estar bajo el gobierno del Hijo de Dios, llamado Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Por eso Isaías 65:25 dice, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán, ni hará mal en todo mi santo monte, dijo Dios, el Dios de los ejércitos de Israel. Romanos 8:19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente, dice, porque no solamente es ese anhelo de nosotros, que nosotros queremos paz, el mundo quiere paz, y ese es el anhelo de nosotros, pero también la creación tiene anhelos, hermanos. ¿Por qué? Porque los mismos gobernantes, por llenar sus arcas en sus bancos, están explotando la tierra a más no poder, a más no poder. Los hidrocarburos están por las nubes y están peleando ahora, en este momento, por el petróleo, por el gas licuado, por todas esas historias que no van a entrar aquí, pero sí es que es bueno que lo sepan. Muy pronto va a venir esa guerra donde va a gobernar el anticristo. Pero estos vasallos, la guerra que va a venir ahora es por agua. Es por agua. Decía yo a mi esposa cuando vivía yo en Venezuela, en ese entonces era más caro un galón de agua que un galón de gasolina. Hoy en día, en un país tan lleno de gasolina, de petróleo, la gente está llevando los coches empujados en las calles a Venezuela. Pues la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículos 19 y 22, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Escuchen bien, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque Dios, estaremos trabajando para el Señor en ese entonces. Porque sabemos que toda la creación gime a una. La creación gime a una. Y a una está en dolores de parto hasta ahora. Recuerden todos los estudios que hemos hecho, hermanos. Todos avalados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Avalados por mi Señor Jesucristo. Hermano, en ese reinado, si Israel en estos momentos, desde 1948, hermanos, se ha visto de que Dios le ha dado sabiduría, una sapiencia impresionante, en que ya los desiertos están produciendo alimentos. Incluso Israel en este momento es productor de unos alimentos que están exportando a muchos países que no los tienen. La palabra del Señor se está cumpliendo a cabalidad. Desiertos, hermanos, como el del Sahara, desierto el africano, y los desiertos se convertirán en lugares fructíferos. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 23 y 25 dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando cayeran las torres. Dice la palabra en Isaías capítulo 32, versículos 15 y 16. Hasta que sobre nosotros ha derramado el espíritu de lo alto, dice la palabra de Dios, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado en bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Quién dice amén? Amén.
En ese entonces, en ese gobernado, hermanos, sí habrá justicia. Hoy en día ya no hay justicia para nadie. Nuestros derechos han sido vulnerados. Nosotros ya no tenemos derecho a nada. Y por eso lo estábamos diciendo, hermanos, en la palabra de Dios que leímos. Que este gobernante hará que a todos, grandes y pequeños, ricos y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todos los derechos han sido vulnerados en este momento. Y van a ser peor. Ya hemos visto Shanghái cómo estuvo. Donde los mismos estos gobernantes por los cuales vosotros o nosotros hemos votado para que nos subyuguen bajo el mando de ellos. Nosotros mismos los hemos puesto allá. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo quiere. Porque de la misma manera que Él puso a Nabucodonosor, que mi Señor Dios Todopoderoso dice, mi siervo, un hombre que hizo maldades, pero a Él lo utilizó para subyugar el pueblo de Israel, porque andaba en desobediencia delante del Señor. Porque el Señor les dijo, no se postrarán a una piedra, no van a tener ídolos. Y se metieron a pueblos que idolatraban igual que hoy en día. Y por eso esa bestia, la segunda bestia, va a mandar a hacer una imagen de la primera bestia para que todo el mundo la adore. Todo el mundo la adore. Y esa bestia, al que no la adore, lo va a mandar a matar. Y podemos seguir, hermano, este estudio es bastante extenso. Es bastante extenso. Pero nos vamos a quedar con esta palabra, hermano, para que nos demos cuenta. Para que nos demos cuenta de lo que va a suceder dentro de muy poco, que ya está sucediendo. Porque dice, y se le permitió infundir aliento a la bestia. Si leemos el 14, y engaña a los moradores de la tierra. Recuerde que la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, ya se ha ido en el arrebatamiento. Y ojalá que nosotros, tú y yo, nos podamos ir a ese glorioso día, para que no nos quedemos para cuando venga este gobernante a liderar el mundo por 7 años. Porque la segunda bestia le dijo, y engaña a los moradores de la tierra, los que se quedaron en la tierra, los que aman el mundo más que a Dios, los que aman más el dinero, los que aman más el trabajo que a la palabra de Dios, los que quieren andar en sus delitos y pecados, los que Dios, como leímos en la palabra del Señor, que Dios los entregó a una mente reprobada para que creyeran en la mentira y no en la verdad. Y sabemos que la verdad es mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Por eso dice, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, la primer bestia, mandando a los moradores de la tierra, escuchen bien, no a la iglesia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. ¿Por qué? Porque los moradores de la tierra ya están enseñados a adorar imágenes. Entonces mandó a eso, que le hicieran una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ese es el sueño de los moradores de la tierra. Ese es el sueño de los idólatras. Que esa imagen a la cual usted ha adorado por años te hable. Ese es el sueño, y ese sueño se le va a cumplir a los moradores de la tierra. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar, dice la palabra del Señor, a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pongamos atención a la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor, esto no vino a alguien, porque esto no es de inspiración humana.
sino que fueron hombres santos, inspirados por el Espíritu de Dios para llevar la bendita palabra del Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos estar atentos. Si tú te quieres ir en el arrebatamiento de la iglesia, eres bienvenido. Solamente tienes que hacer algo muy especial, algo muy, muy tranquilo, hermano. Simplemente recibir a mi Señor Jesucristo en su corazón, hermanos. Eso es lo único que necesita, hermano. Mi Señor Jesucristo dijo que Él vendría. Dijo, yo vengo pronto. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 38. Dice, porque os es necesario la paciencia. Tengamos paciencia, hermano. Falta poco. Mi Señor Jesucristo, el que dijo que vendría, vendrá, no tardará, dice la palabra, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros escuchemos la palabra del Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Dice en el versículo 37 de Hebreos capítulo 10, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos manda a nosotros, que hemos recibido a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, no echemos para atrás. No miremos hacia atrás. Dice la palabra del Señor que el que mete la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo mi Señor Jesucristo. Recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot. Los ángeles le dijeron, corran, vayan de aquí, pero no miren hacia atrás. Pero la mujer de Lot, igual que muchos de nosotros, que somos moradores del mundo, que creemos más en el mundo que en las cosas de Dios. Esta mujer miró hacia atrás y ya sabemos la historia en que se convirtió. Vote por el Señor, vote por mi Señor Jesucristo. Ese es un verdadero rey, el único rey, el rey de reyes y Señor de señores. Por eso lo único que debes de hacer, hermano, no es ir a buscar el tarjetón y buscar la cara de mi Señor Jesucristo allá. No, solamente haz esto. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Solamente esto es fácil. Easy. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, solamente eso, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí tú tienes esa justicia que estás buscando. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién dice amén? Bendito y alabado sea el Señor, hermanos. Es fácil. Ese va a ser nuestro pasaporte para nuestra vida eterna. Si votas por mi Señor Jesucristo. Ese va a ser ahí vas a recibir un tarjetón de votación, vas a recibir el pasaporte para tu salvación. Tu salvación es personal, hermanos. Recuerden, hermano, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero es algo que cualquier persona te va a decir, pero ¿cómo es posible que la palabra del Señor en Mateo 7, 21 diga que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Pero en Romanos 10 me dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces otro pastor malintencionado te va a hacer distorsionar esa palabra. Pero la palabra del Señor mismo está hablando de que en el capítulo 7 de Mateo está hablando de aquellos bocones. Pues dice, no todo bocón que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Está hablando de esos bocones que se llenan, pastores, no todos. Hago eso, no todos. Muchos pastores, profetas, muchos sacerdotes, muchos de estos pseudoapóstoles que han salido por ahí de la nada. Ha habido una metamorfosis en varios pastores que de un momento a otro se convirtieron en apóstoles.
Esos bocones que dicen, no todo el que me diga, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, bocones. Muy diferente a lo que está diciendo Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Confesares, no todo el que me dijere, que si confesares, que si te conviertes, porque esto es una palabra básicamente a lo que pasó con los apóstoles. Estos apóstoles fueron mártires, no bocones, que le demostraron a mi Señor Jesucristo con su corazón y con su boca y con todas sus obras de que Él es el Señor, de que verdaderamente Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dieron todo por el todo, que nosotros como cristianos hoy en día debería de darnos vergüenza de que muchas veces no hacemos la voluntad de Dios y nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos. Y llegó la pandemia y todo el mundo a correr a buscar el paliativo para que se lo pongan aquí. Ya saben de qué estoy hablando, porque le da miedo la muerte. ¿Y dónde está eso que dicen? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Dónde está eso? Esa es la fe que profesas. Hermano, la muerte es el pasaporte a la eternidad. Y ese va a ser un estudio bonito que Dios está poniendo en mi corazón para dentro muy adelante, si es que el arrebatamiento de la iglesia no llega pronto. Por eso, hermano querido, los invito en el nombre de mi Señor Jesucristo a que reciban a mi Señor Jesucristo en el corazón. Recuerde que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Recuerden eso, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestras familias. Vamos a orar por una persona muy especial, muy especial para mí. Y voy a orar por todas esas personas, porque fueron muchas personas que estuvieron a lo largo y ancho allá en el transcurso, que incluso entre esas mi hermana Alicia, la que es mi esposa actualmente. Ella fue allá de aquí de los Estados Unidos, fue a Madrid cuando estaba enfermo en el hospital. Duré mucho tiempo entre lo que fueron quimioterapias, radioterapias, incluso que terminó aquí, gracias al Señor, con un trasplante de médula ósea. Y también oro por esa mujer. Un saludo especial para mi hermana pequeña, como siempre lo digo, Yanira López, su esposo y toda su familia, que Dios utilizó a esta hermosa hermana mía para postergar mi vida, porque ella fue la que donó ese trasplante de médula ósea. Ella fue la que la donó. Y Dios te bendiga, Yanira, a ti y a toda tu familia, a toda tu descendencia. Dios los bendiga. Y esa persona especial de muchos los que están allá en España, Rubén y su amada esposa, gracias por todo lo que hicieron allá conmigo cuando yo yacía en ese hospital. A mi tía Jena, Dios te bendiga también. Y esta persona, como cariño, nosotros le llamamos la negrita, Angie, y toda su familia, su mamá, su hermana. Angie, Dios te bendiga. Sabemos por todo lo que estás pasando, pero poderoso Dios que te va a levantar de ahí, hermana. Te va a levantar de ahí. También pido por Mónica Rivera, allá en Huesca, España. Dios te bendiga, Mónica, a ti y a toda su familia. Marisol, allá en Grañén, en Huesca. También oro por ti, Hernán. Hernán, por ti y toda tu familia. Dios te bendiga y gracias de verdad. Dios te pague y Dios les pague a todos por todo lo que hicieron allá en España por mí. Arturito, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Mi prima Jenny allá en Sevilla, un saludo muy especial y muchas bendiciones para todos y cada uno de vosotros. De verdad que tengo mucho que agradecerle a mucha gente y vamos a orar por todos ellos. Oramos también por la familia Quiñones, esa familia hermosa que Dios con esa misericordia tan grande me trajo a los Estados Unidos aquí, al lado de la que es mi esposa hoy en día, mi hermana Alicia, que la amo con todo mi corazón y que Dios nos ha puesto para este ministerio, para llevarlo hasta donde más podamos. A toda la familia Quiñones, Nena, la hermana que está ahora en México. Oramos por la familia de Filomeno Hernández, por su mamá, que en este momento está pasando por quebrantos de salud, por su mamá,
por su papá, por toda su familia, Filomeno. Un saludo también para la familia Giraldo Posada, allá en Versalles Valle, en Cali, mi tío Javier, mi tío Ramiro, mi tía Ligia, por mi tía Amparo. Oramos por todos los familiares allá en Alcabuco, en Panamá. Dios los bendiga a toda la familia Giraldo Posada, con cariño que nos llaman a nosotros en el hermoso pueblo de Versalles, los pateperros. Dios los bendiga. Un saludo para ti, madre mía. Dios te bendiga a todos mis hermanos. Oramos también por la familia de mi hermano Mariano, un hombre que ha sido fiel a la palabra del Señor. Falta un poquito, estamos orando para que el Señor haga la voluntad en él, para que él venga y sea ese hombre que Dios quiere, para que él lleve la palabra del Señor más adelante y él y siga ese proceso. Está en el proceso y seguimos orando también por él. Él, desde lo más profundo del corazón, él quiere que oremos por la familia Rivera Vigenor, por la familia Rivera Gómez, por la familia Pérez Rivera, por la familia Cerón Guzmán, por la familia Rodríguez Fuentes, por la familia Rivera Pinto, por la familia Rivera Ríos, que están en el pueblo de Juárez, Cononaco, en Puebla. Él desde su corazón los anhela mucho volverlos a ver nuevamente, a ustedes y a toda la familia, a su esposa, a sus hijos. También en la ciudad de Neza, Mérida, Yucatán, en todo México. También él le da muchas gracias a Dios por las oraciones y bendiciones que hemos recibido por toda la familia de él. Gloria a Dios por toda la comida que él nos pone en la mesa cada vez y por proveernos de trabajo. Esa es la petición del hermano Mariano, porque está muy agradecido, al igual que nosotros, agradecido con Dios de todo lo que nos sucede. Oramos por nuestros hijos también, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por mi hijo Iván Camilo. Dios lo bendiga a todos y cada uno de vosotros, por mi madre allá en Corinto, Cauca, por Olmedo, por todos mis hermanos. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Oramos y pedimos por nuestros hermanos que han dejado de venir al estudio, a los estudios, por Judy, por Alberto, por Jorge, por José, por Francisco y Lázaro Rivera, por Mireya, por Lucia Hernández. Oramos también por Tomás, que tuve la oportunidad, bueno, yo no tuve, el Espíritu Santo tuvo la oportunidad de llevarle la palabra del Señor hace muy poco. Oramos por la hermana Orfa Herrera, por toda su familia. Dios los bendiga. Oramos por el pastor José David Hernández. Gloria a Dios, gracias a Dios. Nos ha llevado a una hermosa iglesia a nutrirnos de la palabra del Señor y a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores con esos cánticos, con esas alabanzas constantes. Oramos por mi primo Héctor Fabio, por Cubitos, por Ubaner, por Nora, mi prima, por mi tía Pola, por la familia Díaz Reyes, por Claudia Tobar. Un saludo muy especial, Claudia. Un saludo, Jenny, también. Dios te bendiga. Es compañera de trabajo mía en el hospital universitario. Tengo mucha gente, muchos conocidos allá. Un saludo muy especial, hermano Diógenes Correa. Sigue adelante con esa labor que Dios ha puesto de llevar la palabra de Dios todos los días. Un saludo a mi tío David, a su hermosa esposa Siria, a sus hijas Diana y Viviana y a toda la familia Posada allá en Colombia, en la familia Posada, Giraldo Posada también en Canadá, en Inglaterra, aquí en los Estados Unidos, en Miami. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Vamos a orar también por todos y cada uno de los enfermos. Estamos pasando por diferentes situaciones. Oramos por mi negrita Angie, que allá en España, que está muy enfermita, por Mónica, por el pastor Marcos, por muchos hermanos, la sobrina del hermano Mariano, que la operaron, gloria a Dios, y que la cirugía fue un éxito. Gracias a Dios estuvimos orando para que el Señor imperara en esas manos de esos cirujanos, y de verdad estamos muy agradecidos con el Señor. También vamos a orar por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Muchas personas hemos visto marchar a los seres queridos y muchos de ellos se están marchando sin tener a Cristo, a mi Señor Jesucristo en su corazón. Y es una pena, hermanos, porque sabemos qué es lo que les depara a estas personas.
La persona que muere sin mi Señor Jesucristo en su corazón y no ha hecho las cosas que el Señor le ha mandado hacer, si llega a fallecer, hermano, lamentablemente va a ir en este momento al infierno, esperando la segunda muerte, que va a ser al lago de fuego. Recuerden eso, hermanos. El infierno existe, el infierno nos está esperando a todos. Creamos o no creamos, el infierno existe. En el mismo credo católico fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Él es el único que ha tenido esa potestad de morir y regresar, de ir al infierno y salir. Si tú, hermano querido, te llegas a llegar al infierno, hermano, ya no te va a sacar nadie, ni con rosarios, ni con misas, ni con nada. Si estás buscando tu salvación, es aquí y ahora. Cuando te mueras va a ser demasiado tarde. Vamos a inclinarnos nuestros rostros, cerremos nuestro corazón y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y desde el fondo del corazón pidámosle al Señor. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo, has escuchado estos nombres, Señor, de estas personas, Señor, que te hemos nombrado, Padre Santo. Quizás ni el nombre mío todavía está escrito en el libro de la vida, Señor, pero te suplico desde lo más profundo, Señor, que escriba, Señor, nuestros nombres en ese libro, para que obtengamos esa salvación de la cual tú hablaste, Señor, en Juan 3:16. Porque de tal manera amaste al mundo, Señor, que enviaste a tu amado Hijo Jesucristo, a tu unigénito Hijo, al único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Padre. Gracias, oh Padre Celestial. Te pedimos, Padre Santo, por todas estas personas que te hemos nombrado el día de hoy y quizás, Señor, no la hemos nombrado, Padre Santo, pero tú conoces, Señor, esa pena que hay en el corazón, en el alma y en el espíritu de muchas personas que estamos pasando en este momento, Señor, por un valle de lágrimas, Padre Santo, por problemas, falta de trabajo, Señor, falta de comida, Señor, falta de dinero para pagar la renta, Señor, los biles. Estamos pasando por diversas situaciones, Señor, por aquellas personas, Señor, que están metidas en unos conflictos armados, en guerras, Padre Santo, sin tener velas en el entierro, Señor. Por aquellas personas, Señor, que vienen, Señor, dejando todo atrás, Padre Santo, dejando sus familias, Señor. Viniendo, Señor, por Centroamérica, Señor, para venir a este país, Padre Santo, un país que va a la deriva y muy pronto va a ser una guarida de chacales, Señor. Te pedimos por esas personas, Señor, que están buscando nuevos horizontes, Padre Santo, pero no buscan el camino, el único camino que es tu amado Hijo Jesucristo. Tú lo dijiste, mi Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Perdónanos, Señor, esa soberbia que tenemos en contra de la palabra tuya, Señor. Perdónanos, Padre Santo, esa soberbia, Padre Santo, esa desobediencia, Señor. No queremos intimar contigo, Señor, porque todavía vivimos apegados a las cosas del mundo, Señor. Perdónanos, Padre. Te pedimos perdón, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa. Te damos gracias por todo, porque sabemos, Señor, que hay muchas personas todavía en peores situaciones, Padre Santo. Por eso te pido, Señor, por José Luis, Señor, por su esposa, por su hijo, por la hermana Callita, por mi tío Óscar allá en Venezuela, Señor, porque sabemos que están pasando situaciones muy extremadamente, Señor, de pobreza, Padre Santo. Te pedimos por toda nuestra familia, Señor, por nuestros amados amigos, Señor, por James y Gladys Salazar, por Carlos Arias, Señor, por Jorge el Mellizo, Señor. Señor, te pedimos por todos los que están a nuestro alrededor. Gracias por todo, Padre Santo. Bendice esos alimentos que vamos a tomar en este momento, Señor. Gracias por ese alimento espiritual que recibimos en este momento.
Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga, un saludo muy especial para todos. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo domingo, si es que la trompeta no suena y quizás nos podamos ir en el arrebatamiento de la iglesia. Y recuerden, hermanos, que si viene el arrebatamiento de la iglesia y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial. Les amamos desde lo más profundo de mi corazón. Lo esperamos nuevamente. Dios los bendiga. Amén.